Hola, Kelaya, Anto, Diego, ¿me escuchan bien? Ayer hubieron problemas. ¿Sí o no? Ya. Kelaya, Anto, Diego, ¿y ahora cómo me escuchan? Ya. Ya. Ahora sí que sí. Estoy enchufando cables y cosas de ese estilo y empezamos la clase. A ver, explicarle, ¿eh? Ya sé cuál es el problema, pero no lo puedo resolver ahora. ¿Cómo se prende ese? ¿Lo prendo? Sí. Espera un poquito. Ya, préndelo. Déjalo. Él sabe. ¿Prendió? Sí. Bueno, buenísimo. El problema es que se ve súper opaco, o sea, como que se ve muy poco, pero... Se está hablando. Pero hablar. Oye. Silencio. Ya. Ahí sí me profe. Sí. Bueno, ya, funciona, ya. Niños y niñas. Leandro, creo que nunca me había visto. ¿No? Soy el profe Aldo, disculpa. Sí, yo lo conozco. Más actividades. A ver, Richard también. Ya, 2 años. Ya. Niños y niñas, vamos a comenzar esta clase de historia del día. ¿A cuánto estamos? 27. 27. Voy a grabar la clase. Del día 27 de julio, ¿ya? Estamos llegando al final de este mes está frío, va a empezar agosto, va a empezar de a poquito a irse este frío y septiembre, buena época para llevar volantines, para descansar, para tomarse una chichita, ustedes no, vacaciones de fiestas y después de fiestas patrias de año nuevo, como que el tiempo pasa rápidamente, ¿ya? Este segundo semestre, niños, niñas, por tanto, necesito que pongan atención, que se esfuercen por subir sus notas, que hagan las actividades que les encomiendo y que pidan ayuda en la realización de esas actividades cuando no nos hagan como ustedes llegan, ¿ya? Porque el profesor Aldo siempre
va a tener como primera intención ayudarte a ti para que entiendas historia. ¿Y por qué necesitamos entender historia? ¿Por qué es importante entender historia? Hago esta pregunta. Ya la he hecho otras veces, ya recibió respuestas al respecto, pero siempre la hago y siempre quiero saber qué están pensando ustedes. ¿Ya? Cristóbal, ¿cierto? ¿Por qué hay que aprender historia? Para saber lo que ocurrió en otros tiempos. Ya, Leandro, ¿por qué hay que saber historia? ¿Por qué hay que aprender historia? Porque hay que saber el pasado. ¿Por qué hay que saber el pasado? Richard, ¿por qué hay que saber historia? Para hacer las cosas que pasaron. Para saber cosas que pasaron. Jean-Pierre. Para ver cómo trabajaban los tiempos de otros. Para ver cómo trabajaban. Bueno, ya, Dylan. Para ver lo importante sobre los pueblos. De los otros pueblos, ya. Carla. No sabes, no, pero ¿por qué crees que hay que aprender historia? Vamos a volver a ti eventualmente. Francisca, ¿por qué hay que aprender historia? Lo que tú piensas, ¿ah? No estoy diciendo si está bien. Lo que tú piensas. Ya, Milet, ¿por qué hay que aprender historia? Porque hay un importante que es un Sí, está bien. ¿Isidora? para aprender a ¿Para aprender agricultura? Bueno, no voy a aprender agricultura en la clase de historia. pero Me encantaría, sí. saber algo. Para saber algo, no sé ya. Mike. Ya, para informarse de los demás países de los mitos leyendas. Ya. Chiquillos, la respuesta de todos, no de la Carla y la Francisca porque no supieron responder, pero esperemos que eventualmente sepan, son súper parecidas. ¿Ya? No, la tuya después dijiste casi lo mismo que el resto. Dije, doctor. Bueno, la de la Isidora me sorprendió un poco, porque la agricultura, bueno, recuerden, yo le he hablado caleta de la agricultura, chiquilla, le he hablado caleta de la agricultura, porque fue una cuestión que se descubrió en el año 8000 a.C. y que permitió que la humanidad se expandiera y llegara a ser eventualmente lo que es el día de hoy, ¿ya? Pero yo no les voy a enseñar a plantar cositas y cuál es el abono, pero sería bacán, ¿ya? Sería un proyecto interesante. De hecho, una vez trabajé en un colegio donde los cabros hicieron un huerto. ¿Ya? Eso yo creo que es súper bacán, ¿ya? Porque más que tenerlo aquí sentado, y yo explicando, y ustedes escribiendo, o no poniendo atención, es mucho más rico hacer cosas, construir cosas con sus propias manos. Entonces imagínate, tú plantaste unas semillas de tomate, cuidaste eso y eventualmente esa plantita creció, le salieron tomates y tú los cosechaste y los llevaste para tu casita y le mostraste a tu mamá y qué sé yo. Eso tiene un valor incalculable, es súper rico, pero lamentablemente no creo que estén las condiciones para que trabajemos de esa forma, producto del COVID y todas esas cosas. ¿Ya? Pero yo dije algo muy importante en este relato que al parecer no tenía ningún sentido. ¿Ya? Dije algo muy importante. Y es que, como dije, a partir de lo que dijo Isidora, en el año 8000 a.C., como ejemplo, la humanidad descubrió la agricultura y nos llevó a ser lo que somos al día de hoy. Y ese es el punto de aprender historia. Ese es el punto de aprender historia. No es saber lo que pasó en el pasado, no es conocer los hechos importantes del pasado, es comprender el presente. Para eso es historia. ¿Ya? Vamos a aprender cosas del pasado, sí o sí. Pero esas cosas del pasado nos van a permitir aprender por qué el presente es como es el día de hoy. ¿Por qué no es de otra forma? ¿Ya? ¿Por qué los hombres siempre han estado al poder y no las mujeres? Pudo haber sido al revés, pero no fue así. ¿Ya? ¿Por qué un porcentaje muy pequeño de la población tiene la mayoría de la riqueza? Y la mayoría de la población es pobre. Pudo haber sido de otra forma. Pudo haber sido al revés. Pudo haber sido distinto, pero no fue así. ¿Por qué hay un presidente que se llama Sebastián Piñera en este caso,
que la gente generalmente está en contra de él, que escribe cosas en las murallas, que no está de acuerdo con su pensamiento político. Puede haber sido de otra forma. Pudimos haber tenido un presidente que nos guste, o podríamos haber tenido ni siquiera ningún presidente en la vida. Podríamos haber tenido otro estilo de vida, ¿ya? ¿Por qué nos vestimos con esta ropa? ¿Por qué hace tanto frío en esta época del año? ¿Por qué tengo que trabajar para sobrevivir? ¿Acaso no podría un tipo como yo sobrevivir y tener comida y tener un techo donde vivir sin la necesidad de desgastar mi vida trabajando desde mi juventud hasta mi vejez? Podría haber sido distinto. Me encantaría que hubiese sido distinto. Me encantaría poder vivir en un mundo donde todos seamos amigos y amigas y todos nos respetemos y todos seamos buenos entre todas las personas y que si cometemos equivocaciones nos perdonemos y nos abracemos y nos demos la mano y que si yo no puedo trabajar no importa, una persona va a venir y me va a convidar de lo que siembra, yo le voy a convidar de mi trabajo. Yo la semana pasada hice un pancito terrible rico, nunca había hecho pan, ¿ya? Me puse a amasar, qué sé yo, hay que romper, reintegrar y activar el mecanismo del gluten, del pan, ¿ya? No es tan fácil hacer pan. Hice un pan súper rico. Me quedó un poquito sacado, es verdad. Se me fue la mano por las, ¿ya? Pero quedó buen pan, po. Y al otro día hice una pizza. Mamma mía. Hubieran probado esa pizza, niño y niña. No me quedó como esperaba. Hubiese querido que me quedase un poco mejor. Pero fue mi primer pizza de la vida. Desde cero, ¿ah? Yo hice la masa, estuve así, tirando la cosita para arriba, y poniendo los ingredientes, qué sé yo. Y me pregunto, ¿por qué no podría vivir de eso? De simplemente hacer pancito y pasárselo a la gente, ni siquiera vendérselo, y que la gente a cambio me dé algo que ellos también estén haciendo. Me encantaría vivir así, pero no ese es el mundo. El mundo no fue en ese sentido. Y nuestro objetivo como seres humanos, para poder a lo mejor enmendar el rumbo, es saber en qué momento las cosas se echaron a perder en la historia. ¿En qué momento empezó a surgir la idea del trabajo como una obligación? Que si uno no trabaja, que si uno no se gasta la vida para recibir un sueldo es porque es flojo. Y no es porque, no sé, quiera disfrutar de las otras cosas de la vida, y quiera conocer todas las playas del mundo, como a mí me gustaría, no sé, algo así, ¿ya? En algún momento eso no fue así. La historia la aprendemos entonces, niños y niñas, para comprender por qué esta vida es como es, por qué el presente es como es. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Claro. ¿Para qué aprendemos historia? Para saber ¿Cómo? Francisco, ¿para qué aprendemos historia? ¿Para qué aprendemos historia? Lo acaba de decir Francisco. Para comprender el presente, ¿ya? Para eso es este ramo, chiquillos. Para comprender el presente, para comprender la actualidad, ¿ya? Para entender por qué somos lo que somos. Y, si tenemos suerte, para saber hacia dónde vamos. Comprender el pasado. Conocer el pasado. Para comprender el presente y hacernos una idea del futuro. ¿Ya? Saber lo que hice hoy, ayer, para saber lo que voy a hacer hoy y hacer una idea de lo que voy a hacer mañana. Por eso es importante aprender estas cosas, chiquillos y chiquillas. ¿Ya? Y en ese desarrollo del entendimiento y de lo importante para aprender la historia, nosotros, como les dije el día de ayer, entendemos la historia universal, es decir, la historia del mundo, en grandes etapas o grandes edades. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso, no? Lo dije ayer. Grandes edades de la humanidad. Vueltas en la línea de tiempo.
Línea de tiempo. Línea de tiempo. La línea de tiempo es una herramienta que ustedes tienen que saber usar eventualmente, que es súper básica para aprender la historia. La historia tuya, la historia de tu familia, la historia de tu barrio, de tu país o del mundo. Ya sirve para cualquier cosa. Y la historia de la humanidad, que es esta, de la que nosotros vamos a hablar ahora. Saca tu cuaderno, Jasper. La dividimos en etapas o fases, donde la humanidad ha ido avanzando, desarrollándose, de buena o mala manera. Y la primera de estas edades de la historia, ¿cómo? La historia. Ya, bien. La segunda. ¿Edad media? No, la edad media es la tercera. Edad media. Segunda. La segunda. La segunda etapa de la humanidad. 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 Guerra. No, eso es muy para atrás, es parte de la historia y ni siquiera consideraríamos parte de la humanidad, porque no existíamos para las primeras de la sesión, los seres humanos no existíamos. ¿La primera? ¿Cómo? ¿Edad primera? No, porque más encima estoy preguntando por la segunda. ¿Edad tercera? ¿Edad qué? No. ¿Quién a ver, creo que la que la haya dijo algo. Ya, la que la haya sabe. Edad antigua. También es conocida como la edad clásica. O la antigüedad. ¿Ya? Después de la edad media. Después de la edad media. Después de la edad media. Le voy a dar una pista. También se llama edad. Y empieza con M. Le sigue una O. Edad mo. Edad Momia. Edad Momia, ¿no? edad mono. Edad Monótona. monótono, no. Edad Monótona. movimiento, no. Edad molecular. La tercera letra es una D. Moderna. Edad moderna. ¿Ya? Que nos falta una más. La última. Futuro. No. No, por el futuro no podemos ponerlo en la línea de tiempo porque no ha pasado. Esto es lo que ha pasado. ¿Sabes? Esto es más difícil. Esta es la edad actual en la que estamos. Actual. Significa edad actual, pero no se escribe así. Presente. Tampoco. ¿Edad humanitaria? Tampoco. Edad No, pre nada. Empieza con C. Edad presencial. Sí, sí. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo en el computador? Ya, la que la ya sabe. ¿La tenía? No importa dónde la buscaron. No. Yo nunca dije que no se podía buscar. No. Lo único siento, lo único es que no te puedo ocupar celular clase. Así, dilo de pregunta. Abre su cuerno. Abra su cuerno. Chiquillos, niños, atención. Estas son las edades del mundo, las edades de la humanidad. ¿Ya? Siempre menciono lo siguiente también. Cuando hablamos de las edades del mundo, podremos hacer un paralelo o compararlo con la vida de una persona. Vamos a hacer la línea de tiempo de una persona. Vamos a hacer la línea de tiempo mía, el profesor Aldo.
Yo también tengo edades. Ven. Ustedes también. Bro, pues esa línea. ¿Qué? ¿La de mi vida? No. Ah. Es confidencial. Solo lo voy a hacer como ejemplo. No, pero la prehistoria. Esto siempre es conveniente que lo tengan, Rizo. Y no se les tiene que olvidar nunca. Yo lo tenía. Ok. Ven. Bueno, esta va a ser una línea de tiempo, pero no es solo mía, es como de cualquier persona, ¿ya? La prehistoria, no, vamos a hacerlo desde acá. La primera edad de un ser humano, ¿cuál sería? Niño. No, bebé. Un bebé. Es lo mismo. No es lo mismo. Yo soy un niño. No es lo mismo, no es lo mismo. Sí, pues es un niño, tú eres un niño. Ah, qué verdad. Se le jodió. Vamos a ponerle como la edad lactante. ¿Qué? Las guaguas son lactantes, ¿ya? ¿Cómo son las guaguas? Pequeña. ¿Ya? No saben hablar, no saben. No saben hablar. Para empezar, ni caminar, ya, que eventualmente van a caminar, pero no saben hablar al principio, ¿no es cierto? ¿Y la vida de una guagua es difícil? Sí. No. Dormir, comer. Ya que dormir, comer, cagar también, sí. O sea, la vida de una guagua es esta. Si tengo hambre, lloro. Si tengo frío, lloro. Si me dice caca, lloro. Profe, ¿edad qué? Oh, si ahí está. Antigua. A ver. Antigua. Sí, sí. Esa. Bueno, puse antigüedad. Bueno, edad antigua. Antiguo que puse. Que es lo mismo. Bueno, la guagua, si tengo un chanchito y no puedo botarlo, lloro. Porque a la guagua hay que sacarle el chanchito, hay que tomarlo en brazos. Yo tengo los primos chicos. Cacha. Entonces ahí lo que es. Si la guagua tiene fiebre, ¿qué hace? Lloro. Llora. Llora. Así es una guagua, ¿ya? O sea, un bebé no sabe hablar. En la prehistoria los seres humanos no habían desarrollado el lenguaje, lo empezaron a desarrollar. En la vida lactante o cuando una guagua no sabe caminar, los primeros seres humanos eran homínidos. Caminaban abajo, se arrastraban y a poquito empezaron a pararse, ¿no es cierto? O sea, esta sería la primera etapa. La vida de una guagua, como dijimos, es simple. No tiene grandes preocupaciones. No es tan peluda, no es tan compleja. ¿Ya? Adrián, ¿tienes prendida tu cámara? Es súper sencilla en ese sentido. ¿Ya? La vida, eso sí, se va a ir poniendo más complicada. Vamos a tener más responsabilidades. De hecho, eventualmente, la guagua va a crecer y va a entrar a una nueva etapa de su vida. Una nueva etapa de su vida. ¿Ya? La niñez, podríamos decir. O la infancia, en otras palabras. ¿Cómo es la vida de un niño? Un niño pequeño estamos hablando. Feliz. ¿Es feliz? Sí, generalmente puede ser. ¿Cómo? Aprende cosas. Aprende cosas. Está poquito. Pregunta. Pregunta por todo. Está bien, está bien. Profe, ¿qué dice ahí edad Contemporánea. Empiezan a desarrollar cosas. Empiezan a desarrollar el pensamiento. ¿Cómo son tus primos chicos? ¿Qué tan chicos son? El más chico de inglés. Ya, Yo tengo mi Sí. hermana tiene una niña. Ah, ya. Eso todavía están como en la primera edad. Ah, ya. Sí, yo tengo una hermana de 6. ¿Cómo es tu hermana? Me pregunto por todo. Preguntan por todo. Las guaguas chicas, o sea, los niños, perdón, preguntan por todo. Son muy preguntones. Tengo una hermana, tengo un medio, y si me equivoco algo, me lo pasar a mi mamá. Son acusetes. Una Barbie, Sapo, ya. una pusa. Bueno, la infancia.
El elemento principal de la infancia es la curiosidad. Eso de preguntar por todo. ¿Ya? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el pasto es verde? ¿Por qué se llama así? ¿Cómo hace la vaca? ¿Cómo hace el perro? Etcétera. ¿Ya? Es una época donde empieza a desarrollarse el pensamiento. En la edad antigua, los seres humanos ya sabían escribir. Hay niños chicos que ya saben escribir. Entran a kinder, primero básico, ya tienen algunas responsabilidades. ¿Ya? De esa misma forma, esta es como el principio de la humanidad cuando ya sabe leer y escribir y es muy curioso y se hace preguntas. ¿Está llamando ya? Felicitar al instructor y va a hacer la lista. No, vamos a ver si... Ya. Buenas. Buenos días, chicos. Buenos días. ¿Han visto al inspector? Sí. Él va a ser el inspector de ustedes, el tío Frank, ¿ya? Ahora va a pasar la asistencia presencial y después terminamos con la ciudad, ¿ya? Ya, chicos, vamos a tener colaboración de ustedes, ¿verdad? Y vamos a empezar por acá. Nombre y apellido. Alarcón, Cristóbal. Hijo, su nombre. Leandro Meri. ¿Ah? Leandro Meri. Mary. Leandro Mary. Mi amor, usted. Richard Butón. Botón. Bien. Bien. Hija. Carla Arellano. Carla. de la lengua. Lengua. Hijo, Marmolejo. Marmolejo. De la lengua. Marmolejo. Mi amor. ¿Ah? Proboste. Hija. Alarcón. Alarcón. Isidora. Isidora Alarcón. ¿Usted, hija? Abarca. Abarca. Hija. Duarte. Duarte. Los que anotó acá tienen que coincidir con la cantidad de ella acá. ¿Podríamos dar al tiro los virtuales, no? Sí, al tiro. Ya. Porque ahora se saca con el profesor y yo ahora lo hablo. López. López. Kelay. Sí. Valenzuela. Antonio. Díaz. Y Nostroza. Valde Benito. Sí, pero no me leer porque la primera clase de la 8 es... Quintana. Sincrónica. Y García Adrián. Mañana. Mañana. Mañana Eso es. tenemos a las 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gracias, profe. Y hoy vamos a Se despidió el Chicos, los felicito de los cursos que he estado, han sido los únicos que han saludado como corresponde. Los felicito. Gracias, profe. Profesor, normalmente tienes que tener una carita de eso. ¿Ya? Para el tema de la ventilación. No, que es por el protocolo. Profe, hagan esto para que no le llegue nadie. Hicieron eso. Ya, entonces la infancia, niños, una más, si dijeron que la infancia es curiosa.
De la misma manera, estas sociedades, atención, de la edad antigua, son grupos humanos que ya empiezan a hacerse otro tipo de cuestionamientos. También es conocida como la edad clásica o la edad de oro, como la mejor etapa de la historia de la humanidad. Asimismo, como muchos hoy en día añoramos nuestra infancia, porque no tenía que trabajar, ¿ya? Y porque el colegio era puro pasarlo bien, ¿ya? Dibujar, cantar, qué sé yo, jugar a la pelota. Ya. Después viene otra etapa en la vida. La adolescencia. ¿Eso iba a decir? Pero hay adolescencia igual. Tranquilo. Así como hay 3 adolescencias, hay 3 edades medias, ¿ya? Pero lo estamos viendo como un todo. Adolescencia. ¿Cómo es la adolescencia? Tenemos responsabilidades, no sé. Sí, un poquito. Ustedes están entrando en la adolescencia. Ustedes son pubertos, están en la pubertad. ¿Cómo? Sí, cambio en el cuerpo. Pero pensémoslo como en la mentalidad. ¿Cómo son Tiene conciencia de ustedes? sí mismo. ¿Cómo? Tiene conciencia de sí mismo. Tiene conciencia de sí mismo. Muy Tiene bien. que estar así anonadable. La adolescencia es una Fome. mala, ¿no? Fome. O sea, por ustedes no, porque ustedes están viviendo, lo que sea. A lo mejor puede ser que sí sea joven para ti, pero después cuando uno termina esta etapa y la mira y dice, ¡oh! No puedo creer que yo era así. Que yo pensaba así, que escuchaba esa música, que decía esas cosas. Que realmente uno es así, como adolescente. ¿Cómo qué? Uno es así, como adolescente. Yo le digo algo, profe. Profe, no sé. El Vicente Araya siempre decía. Muchos son así, Es el igual. ¿ya? Muchos son así. La adolescencia tiene eso. La edad media es considerada, o fue considerada mucho tiempo la edad oscura. Una época mala, donde la humanidad como que no progresó mucho. Se estancó. Hizo mucha estupidez la humanidad en esa época. Bueno, siempre ha hecho estupideces. Los seres humanos siempre hacemos estupideces, ¿ya? Pero en esta hizo muchas, ¿ya? Incluso algunas de estas estupideces tuvieron consecuencias para la edad moderna, tal cual como la adolescencia tiene consecuencias para la adultez. Esta es mi etapa. ¿Adultez? Yo estoy en la edad moderna. Yo soy un adulto, ¿ya? Soy un joven adulto, por cierto. No estoy acabado, empezando una adultez. Adivina. 24. 24, 28. 29. 30. 30. Bueno, es que 29. 29, 30. Ya, ¿alguien más? ¿Alguien sí? 26. Profe, 23. Ya, ustedes ya me dijeron. 23. ¿Cómo? 21. 21. 25. 25. Oye, puede ser. 21 lo creo. Tengo 28 años, La adiviné porque la vez que la cuenta yo. pero voy a cumplir 29 pronto. Yo, porque no dijo que no quería parece que salió de cuarto medio. No puede ser porque son ¿Sí, te acordás? Sí, yo di una clase que tiene y yo saqué la cuenta. Bueno. ¿Cómo la tenía 22? Hay profesores jóvenes, Es sí. que sí, profe, pero igual son como 2 años que tienen que estudiar para nosotros. 4 años al menos. Desde los 18. Generalmente 5. Generalmente 5. Mi carrera dura 5 años, pero yo la saqué 7 años porque uno se atrasa igual. O si estudiara en la universidad, ni te Bueno, la adultez, ¿ya? Características de la adultez: responsabilidades, trabajar, pagar cuentas, andar en transporte público. Yo ando en bici. ¿Cómo es un buja? Ayer me caí de la bici. Me caí dramáticamente. Tengo una herida acá. Me duele mucho echarme al colegio. Tengo pelado este brazo. Me duele esta rodilla. Y me duele. A lo mejor si me hubiera caído cuando era adolescente, yo no estaría tan magullado. No estaría tan adolorido. Si me hubiera caído cuando era niño,
No pasa nada. No me pasa nada, ¿ya? La adultez. La edad moderna, así como la adultez, es una edad un poco más seria. La humanidad se empieza a configurar y a parecer ya mucho a lo que va a ser eventualmente en la edad contemporánea, que podríamos decir que es la vejez. No quiero ser tan pesimista, pero probablemente esta va a ser la última etapa de la humanidad. Eso es verdad. Porque los seres humanos hemos destruido nuestro planeta. ¿Ya? Queda muy poco tiempo para evitar nuestra destrucción como especie. Muy poco tiempo. Los millonarios se van a acabar. Ni ellos han llegado a Marte. Se estima que el hombre va a llegar a Marte por el 2040. Pero no va a llegar a vivir a Marte. No va a llegar a colonizarlo. ¿Ah? No. Profe, ¿sabe? Yo pienso, sobre todo, Ana, no. que si yo, mire, no sé si saben, pero yo voy a hacer el ejército y me voy a meter en la facha. Yo pienso, ¿Qué a la facha, en los tiempos más allá, cuando ¿En los tiempos, o sea, por ejemplo, en los 30 o menos, a ver si voy a estar entrando, para que se me vive uno de nosotros, el mejor. Pues. Por eso yo pienso, Puede ser que me sí. Yo voy a ser un rico y el que me salta el Paco. ¡Oh! No, yo no dije que voy a ser milico, está bien. Silencio. Esa discusión me encanta, pero no es para este momento. Sí. ¿Ya? Yo dije ser milico, Fuerza Aérea Chilena. Ya, tranquilo. Vamos a hacer un milico. ¿De la Fuerza Aérea? En avión. Tranquilo. ¿Ya? ¿Por qué le estoy hablando de todas estas cosas? Porque nosotros nos vamos a enfocar en lo siguiente. Pensé que estaba borrando con la mano. Con mi herida. La prehistoria la vimos en la unidad anterior. Esta unidad es sobre la edad antigua. ¿Ya? Así que en tu cuaderno tú vas a poner unidad 2. Unidad 2. Civilizaciones que confluyen en la conformación de la cultura americana. La antigüedad y el canon cultural clásico. La antigüedad es lo mismo que decir la edad antigua. ¿Ya? La antigüedad. Ese es el nombre de esta unidad. O sea que nosotros vamos a ver la infancia de la humanidad. ¿Cómo? Igual soy anti-milicias, pero Para que compartas tu punto de vista. Yo tengo una pregunta. ¿Usted está de acuerdo con el sistema escolar? ¿el sistema qué? El sistema escolar. No. Eso. ¿Sí o no? Pues. ¿Tiene cola? Ya. El nombre de la unidad. Civilizaciones que confluyen en la conformación de la cultura americana. La antigüedad y el canon cultural clásico. La unidad siguiente. La unidad siguiente también va a tener este pequeño título, ¿ya? Porque siempre vamos a estar hablando de las civilizaciones que han hecho de nuestra cultura lo que es hoy en día. Pero va a ser sobre la Edad Media. ¿Qué se escribe? Esto, unidad 2. Civilizaciones que confluyen en la conformación de la cultura americana, la antigüedad y el canon cultural clásico. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué falta? Póngalo. O sea, repito, para el Richard que no estaba. O sea que esta unidad, Richard,
va a ser sobre la edad antigua, sobre la infancia de la humanidad. Cuando la humanidad empezó a ser curiosa y conocer un montón de cosas, la edad de oro, la edad clásica. ¿Listo? Sí. Ah, eso me falta hacer. Lo de la antigüedad y eso, ¿no? Esto sí, pues este es el... Oh, No, pero yo pensé que era la unidad. También, pues nada. esto. Ya pusiste vestido. No escribiste nada, ya diga. No, pero no. Y listo. Ya. ¿Listo? Qué mira. ¿Listo, Carla? ¿Ya? ¿Listo? ¿Pensaste que van a sacar un disco tributo a Metallica? Con muchos artistas de distintos estilos. ¿Qué opinas de eso? No, estamos ya con el disco de la ¿No? Ah. No. Quiero amor, ese de Profe, vamos a la siguiente. ¿Sí? Ya. Esta es la unidad. Esta es la nueva unidad. ¿Ya? Esto es lo que yo le acabo de hablar, edades del mundo, qué sé yo. ¿Ya? Chiquillo, la edad antigua. ¿Qué es lo que define a la edad antigua en primer lugar? ¿Ya? La edad antigua. Silencio. La edad antigua o antigüedad es un periodo tradicional muy utilizado en la periodización de la historia humana, definido por el surgimiento y desarrollo de las primeras civilizaciones, que fue lo último que vimos antes de las vacaciones, que tuvieron escritura, ¿ya? La escritura, la invención de la escritura es lo que marca el fin de la prehistoria y el comienzo de la edad antigua. La escritura es como esta, ¿ya? Esta es una piedra. Esta se llama piedra roseta. Y está llena de símbolos y cositas que se escribieron probablemente en la civilización fenicia, ¿ya? No sabemos exactamente lo que dicen algunas de las antiguas escrituras. Lo cierto es que sí escribieron, ¿ya? Cuando las civilizaciones comienzan a escribir su propia historia, su propia vida, se acaba la prehistoria y comienza la edad antigua. ¿Ya? ¿Cuándo comienza la edad antigua? ¿Cuándo comienza? Ya para la prehistoria. Después de que escriben eso. ¿Cuándo comienza? Después de que tienes historia. En la infancia. Con el invento de la escritura. Casi lo mismo lo que dicen. ¿Cuándo comienza la edad antigua? El invento de la escritura. El invento de la escritura. Francisca, ¿cuándo comienza la edad antigua? ¿Gabriel? ¿Cuándo comienza la edad antigua? ¿Ah? ¿Isidora? Con el invento de la escritura. Con el invento de la escritura comienza la edad antigua. ¿Ya? Nunca lo olviden, eso es muy importante. Y les juro que se lo voy a preguntar en la prueba. ¿Cuándo comienza la edad antigua? La escritura. Con la escritura. Con la invención de la escritura. ¿Ya? Ahora, vean esta imagen. Cuando nosotros hablamos de la edad antigua, podemos hablar de una gran variedad de pueblos o civilizaciones. Sin embargo, hay dos que son los principales, y en eso nos vamos a enfocar, ¿ya? Porque son las dos grandes civilizaciones que le empezaron a dar forma a nuestra cultura. Nuestra cultura es todo lo que hacemos, pensamos los seres humanos. Eso es cultura, ¿ya? Estas dos grandes civilizaciones le empezaron a dar forma. ¿Qué civilización será esta? Griega. ¿Por qué cállate si le estoy preguntando? Sí. ¿Ya? ¿Quién más piensa que es la civilización griega?
Bien, Richard. Esta es la civilización griega. Hoy la dejaron. Yo lo subo. Calladito. La civilización griega o la antigua Grecia. Sobre ella vamos a hablar. Y esta representa Roma, el Imperio Romano. Grecia y Roma son la cuna de la civilización occidental. ¿Por qué sabemos esto? Porque hoy en día hay un montón de cosas que hacemos que inventaron estas civilizaciones. Y nosotros seguimos haciendo. ¿Ya? ¿Por qué aprenderemos esto? Por lo que le acabo de decir. Las riberas del mar Mediterráneo, voy a leer, vieron el auge y declive de dos de las civilizaciones más influyentes en la historia de la humanidad, Grecia y Roma, cuyo desarrollo técnico y cultural determinó en buena medida al mundo en que vivimos hoy. Estas dos culturas vecinas, pese a hablar idiomas distintos y tener diferentes formas de gobierno, compartieron un estrecho vínculo cultural y juntas le dieron origen a la llamada cultura greco-latina, raíz del mundo occidental. El mundo occidental es este, ¿ya? Europa, América del Norte, Latinoamérica y un pedacito de África, eso es el mundo occidental, lo que está en la parte occidente del mundo, ¿ya? China, Japón, Rusia, esos países corresponden al mundo oriental. Ellos no tienen tanta influencia de los griegos o los romanos como nosotros, ¿ya? Francia. Es Europa, está en Europa. Por tanto, en Francia, en España, en Italia, en Estados Unidos, en Chile, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, todos esos lugares son cultura occidental y por tanto son influidos por la cultura greco-latina o greco-romana, ¿ya? Por Grecia y por Roma. Por eso es importante que nosotros aprendamos cuáles eran estas civilizaciones, porque a través de conocer cómo era Grecia y Roma, vamos a entender por qué tenemos ciertas conductas o ciertas características que seguimos repitiendo hasta el día de hoy. Son cosas que están muy metidas en nuestro ADN, ¿ya? Objetivos de aprendizaje de esta unidad son estos dos, ¿ya? ¿Hay que escribir todo eso? Sí. Suéltalo un poco. A escribir. Hay que soltar la manito. Pero yo ando lesionado. Hay que soltar la manito. A escribir. Yo ando mal del brazo. A escribir. A escribir. El tiempo que lo gastas diciendo otras cosas podrías usarlo. Pero de verdad se me estoy mintiendo. Escribe. Escribe. Estos objetivos de aprendizaje son los que van a guiar nuestro aprendizaje en esta unidad, ¿ya? Ahora cuando los lean, seguramente no van a entender nada. Cuando termine la unidad y volvamos a leer esto, van a tener que entenderlo. Esa va a ser la muestra de que aprendieron o que no aprendieron. Yo no comprendo. Con esa actitud difícil. Siéntate más adelante, si no ves, por Richard. ¿Dónde vas? Como ecúmeno. Ecúmeno es una palabra que no conocen y que van a conocer. Ecúmeno.
¿A mí está todo? ¿O para alguien? Sé que muchos de ustedes no escriben hace tiempo, pero hay que empezar a aceptar la única. Y la única forma de hacerlo es escribiendo. ¿Por qué le tuviste el año que pasó? ¿Qué? ¿Por qué le tuviste el año que pasó? Va a pedir un biche. Sí, y no, encima no lo dictaba eso. Lo dictaba. No dictaba. Así que, aprende. ¿Ustedes saben que esa profesora es mi hermana? ¿Cómo? Ah, por el apellido. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué usted no volvemos a hablar? Biches. Así que cuidadito, ¿ah? Cuidadito. Igual hay algo que... ¿Y era profe de lenguaje, no? Era profe de curso y profe de historia. Para nosotros no hacía historia. Ah, sí, porque cuando son más chicos, ¿En serio? el profe que hace de todo. Es ser como ya, pues, profe, ¿qué es? Estaba hija. Es que es lo mismo que escribir. No, pero yo hablo. Nah. No, loco. Escribe, ¿por qué estás preocupando de cosas que todavía no pasan? Yo puedo ver el futuro. ¿Y cómo se llama? Entonces, pues no me pregunté, pues. Profe, ¿cómo se llama su terminé la primera. Dos sobrinos. Vejita y luego. ¿Cómo se llama la profe? ¿Chiquita parece que se llama? Te acabo de decir. Sí, pues es que lo decía, siempre lo tengo. ¿Y en dónde está ella? ¿Estaban en su casa? ¿Por qué ella se va a ver? No, pero es que como fue mamá, Ah, está la hizo mamá. mamá, toda la rutina. Súper chiquitita, súper cachetona, la guagua. Uy, es muy raro. Yo pensé que sabía. No. ¿Y ella fue profe qué? Decía. Sí. ¿Era del cuarto? Sí, del cuarto. Del cuarto. ¿Qué era el objetivo? Yo era el objetivo 6, creo. Al final el objetivo 6. No importa, mañana lo van a No, anotar. sácale foto, profe. No, sácale foto. Sácale foto. No sale la bola de externo. No, no se ve nadie. La próxima lo veo. Ya listo. Qué material tan bonito. Hermoso, mira. ¿La fiesta? Apágame. A ver, espérate. Dani, nos vemos mañana.
Chiquillos que están en sus casas, nos vemos en la clase de mañana. Cuídense mucho, les mando un abrazo. Chao, Glaya.